Después de 10 años de pagar su alquiler, me detuve. Él envió una factura de $500,000 por daños emocionales y oportunidades perdidas. Su abogado me notificó en el trabajo. Entonces mi contador sonrió y dijo, perfecto, he documentado todo. El notificador judicial entró a mi oficina a las 2:47 de la tarde de un jueves, interrumpiendo mi reunión de equipo con un sobremanila grueso y las palabras que cambiarían todo. Melissa Harper está siendo notificada. 20 pares de ojos me observaron mientras firmé por los documentos. Mis manos permanecieron firmes a pesar del revuelo en mi estómago. Sabía de quién era esto antes de abrirlo. Solo una persona en mi vida tenía la audacia de demandarme por finalmente decir que no. Tómense 5 minutos, todos, logré decir, esperando hasta que la sala de conferencias estuviera vacía antes de romper el sello y leer. Para Melissa Harper, cantidad de vida, $500, 0. Lista detallada, daño emocional por cese prematuro de apoyo, $200,000. Pérdida de oportunidades profesionales 2014 a 2024, $150,000. Trauma psicológico por abandono, $100. 0 costos futuros de terapia, $50,000. Pago vencido en 30 días o se procederá con acción legal. Mi teléfono vibró inmediatamente. Brandon, por supuesto, ¿lo recibiste? Su voz tenía ese lloriqueo familiar. He estado consultando durante una década. Mi abogado dice que tienes que pagar. Arruinaste mi vida cuando me cortaste el apoyo. Brandon, dije cuidadosamente, tienes 35 años, exactamente, y no tengo nada porque dejaste de apoyarme justo cuando estaba a punto de triunfar. ¿Triunfar haciendo qué? Has tenido 14 carreras diferentes en 10 años. Ese es el punto. Nunca me dejaste encontrarme a mí mismo. Solo me arrojabas dinero para mantenerme callado. Y ahora cuando realmente te necesito, me abandonas. Mi terapeuta dice que creaste una codependencia que explotaste. Colgué inmediatamente, llamé a mi contadora, Diane Winters. Ella había estado manejando mis finanzas y documentando el drenaje de mi hermano desde que inicié mi empresa tecnológica hace 8 años. Diane, necesito que saques todo lo relacionado con Brandon. Cada pago, cada transferencia, cada. Ya está hecho, me interrumpió y pude escuchar la sonrisa en su voz. He estado esperando este día. ¿Cuándo quieres reunirte con los abogados? Realmente me facturó, Diane, por arruinar su vida. Perfecto. Eso significa que le puso un número. Hace nuestro trabajo más fácil cuando mostremos lo que realmente has gastado. Una hora después, me senté en la oficina de mi abogado, observando sus ojos abrirse mientras Diane extendía 10 años de documentación sobre su mesa de conferencias. Déjame asegurarme de que entiendo, dijo James Morrison, socio senior de Morrison y Asociados. ¿Has estado apoyando a tu hermano adulto desde que tenías 22 años? Desde que murieron nuestros padres. Confirmé, estaba en mi último año de universidad. Brandon tenía 25. Dijo que solo necesitaba tiempo para procesar el duelo antes de ponerse en pie. Y en 10 años. Ha tenido un trabajo por 43 días en total. Su empleo más largo fue 2 semanas en una cafetería que abandonó porque querían que trabajara en las mañanas. James revisó los papeles, ocasionalmente silbando bajo. Según estos registros, has pagado su alquiler durante 120 meses consecutivos, más servicios públicos, comestibles, pagos de auto, seguro, teléfono celular, internet y lo que él llamaba gastos básicos de vida. Señalé una columna. Eso no incluye las inversiones en sus varios emprendimientos comerciales. Emprendimientos comerciales. Diane sacó otra carpeta. Camión de comida que nunca compró comida. Estudio de grabación que nunca grabó nada. Empresa consultora de criptomonedas sin clientes. Carrera de orador motivacional sin discursos. Certificación de coach de vida que nunca completó. Equipo de DJ para la carrera que duró una presentación. Negocio de fotografía que tomó 0 fotos profesionales. Certificación de entrenador personal que reprobó. Curso de desarrollo de aplicaciones que abandonó. Y mi favorito personal, el centro de retiro de meditación que iba a abrir una vez que encontrara las vibraciones correctas. Inversión total en estos emprendimientos, preguntó James. $73,000, dijo Diane, además de los $312,000 en apoyo básico durante 10 años. James se recostó. Entonces le has dado $385,000 y te está demandando por $500,000 más porque arruiné su vida al detenerme, dije. El mes pasado le dije que había terminado. Me voy a casar, comprar una casa, formar mi propia familia. No puedo seguir financiando su negativa a madurar. ¿Qué desencadenó la decisión de cortarle el apoyo? Saqué mi teléfono, mostrándoles el Instagram de Brandon. Publicó fotos de su viaje de negocios a cabo mientras yo pagaba su alquiler. Estaba en un resort todo incluido cuando lo confronté. Dijo que lo necesitaba para hacer networking. ¿Y base legal para su demanda? James leyó el archivo de Brandon. Está reclamando Pramasor y Stoppel que hiciste promesas de apoyo continuo en las que él confió en su detrimento. También inflicción intencional de angustia emocional e incumplimiento de contrato implícito. Su abogado es su compañero de cuarto de la universidad, notó Diane. Kevin Algo reprobó el examen de la barra 2 veces antes de pasar. La buena noticia es que esto es basura, dijo James. La mala noticia es que aún tenemos que responder. La buena noticia otra vez, la documentación de Diane va a hacer esto muy interesante. Durante la semana siguiente, traté de concentrarme en el trabajo mientras James preparaba nuestra respuesta. Brandon, mientras tanto, escaló su campaña. Llamó a mi prometido David afirmando que yo era financieramente abusiva. Publicó en redes sociales sobre ser traicionado por sangre. Incluso apareció en mi fiesta de compromiso. ¿Cómo pudiste? Gritó, irrumpiendo durante los brindis. Soy tu hermano, tu única familia, y estás eligiendo a estos extraños. Sobre mí, Brandon, ¿estás ebrio? Dije silenciosamente, tratando de guiarlo hacia afuera. No estoy ebrio. Estoy traicionado. 10 años, Mel. 10 años prometiste cuidarme. ¿Y ahora qué? ¿Encontraste un hombre y de repente soy desechable? Seguridad lo había escoltado afuera, pero no antes de que gritara, pagarás por esto. Mi abogado dice que creaste una dependencia. Me debes. La fecha del juicio llegó más rápido de lo esperado. Brandon había presionado por una audiencia expedita
escuela reclamando dificultades financieras inmediatas. Me senté con James y Diane en la mesa del demandado, observando a Brandon entrar con arrogancia con Kevin, el abogado apenas. Brandon llevaba un traje que reconocí. Lo compré para una entrevista de trabajo a la que nunca asistió. Su señoría, comenzó Kevin, claramente nervioso. Mi cliente ha sufrido daños medibles debido a la cruel y calculada retirada de apoyo de su hermana. Pero lo que Kevin no sabía era que Diane había estado preparándose para este momento durante años. Había documentado no solo cada pago, sino también cada promesa rota, cada excusa, cada manipulación emocional que Brandon había usado para mantener el grifo abierto. Su señoría, se levantó James. Nos gustaría presentar evidencia de que el demandante ha participado en un patrón de décadas de abuso financiero, manipulación emocional y explotación sistemática de la bondad de mi cliente. El juez, el Honorable Margaret Shen, levantó una ceja. Proceda, consejero. Diane se acercó al estrado con 3 cajas de documentos. Su señoría, durante los últimos 10 años, he documentado meticulosamente cada interacción financiera entre los hermanos Harper. Lo que encontrará no es una hermana que abandonó a su hermano, sino un hermano que sistemáticamente manipuló, chantajeó y explotó a su hermana. Comenzó a presentar las pruebas y la verdadera historia comenzó a emerger. No era solo sobre dinero, era sobre años de manipulación psicológica. Exhibición A, dijo Diane, sosteniendo un archivo grueso. Mensajes de texto del demandante durante un periodo de 5 años. Notarán el patrón. Cada vez que la demandada sugería que Brandon buscara trabajo, él respondía con amenazas de suicidio. Leyó algunos de los mensajes. Si me cortas, no tendré razón para vivir. Todo lo que he hecho ha sido por ti y ahora me quieres muerto. Mamá y papá estarían decepcionados de cómo me tratas. El juez Chen frunció el ceño. ¿Estos son auténticos? Sí, su señoría, confirmé. Cada vez que mencionaba trabajo o responsabilidad, él amenazaba con hacerse daño. Terminé pagando por 3 hospitalizaciones psiquiátricas que resultaron ser falsas alarmas. Exhibición B. Continuó Diane. Registros médicos que muestran que el demandante ha sido diagnosticado con trastorno de personalidad narcisista y trastorno límite de la personalidad, pero se negó consistentemente a seguir el tratamiento que la demandada pagó. Kevin se objetó débilmente, pero el juez permitió que continuara. Su señoría, el demandante no solo recibió apoyo financiero, sino que también recibió apoyo emocional, profesional y médico. La demandada pagó por 47 sesiones de terapia a las que el demandante no asistió. Pagó por 4 programas de rehabilitación que el demandante abandonó. Pagó por servicios de búsqueda de empleo que el demandante nunca utilizó. James se levantó. Su señoría, queremos establecer un patrón. Este no es un caso de una hermana que abandonó a su hermano. Este es un caso de una víctima que finalmente encontró la fuerza para romper el ciclo de abuso. Llamó a su primer testigo, Dr. Sara Martínez, psicóloga clínica especializada en abuso familiar. Dr. Martínez, preguntó James, después de revisar la documentación proporcionada, ¿cuál es su opinión profesional sobre la dinámica entre los hermanos Harper? Es un caso clásico de abuso financiero y emocional, respondió. El demandante exhibe patrones típicos de un abusador: aislamiento, manipulación, chantaje emocional y lo que llamamos trauma bonding, acondicionado a la demandada a creer que ella es responsable de su bienestar, y la afirmación del demandante sobre daños emocionales. Irónico, dijo la doctora. Los registros muestran que la demandada ha sufrido ataques de pánico, insomnio y ansiedad severa relacionados directamente con el estrés de mantener a su hermano. Ella es la que ha sufrido daños emocionales. Kevin intentó un contrainterrogatorio, pero era claro que estaba fuera de su liga. Doctor, ¿no es cierto que mi cliente sufrió trauma por la muerte de sus padres? Sí, respondió la doctora, pero trauma no es excusa para 10 años de abuso financiero. Millones de personas pierden a sus padres y no explotan a sus hermanos. Diane presentó evidencia adicional, registros bancarios que mostraban que Brandon había estado vendiendo los regalos que yo le compraba en eBay, había estado subvigilando secretamente el apartamento que yo pagaba, había estado usando mi tarjeta de crédito para compras no autorizadas. Su señoría, dijo James, queremos llamar a nuestra siguiente testigo, David Chen, el prometido de la demandada. David se acercó al estrado, nervioso pero determinado. Señor Chen, ¿ha observado las interacciones entre los hermanos Harper? Sí, señor, he visto a Brandon manipular a Malisa repetidamente. La ha llamado en medio de la noche, amenazando con suicidio si no le envía dinero. Ha aparecido en nuestras citas exigiendo efectivo. Ha saboteado entrevistas de trabajo porque no quería que el dinero se detuviera. ¿Puede dar un ejemplo específico? El mes pasado, Brandon llamó a Malisa durante nuestra cena de aniversario. Dijo que había sido desalojado y necesitaba $2,000 inmediatamente o estaría en la calle. Malisa canceló nuestra cena, fue al banco y le envió el dinero. Más tarde descubrimos que había inventado todo para pagarse unas vacaciones. El testimonio de David fue devastador. Describió años de manipulación, chantaje emocional y abuso psicológico que había presenciado. Entonces James llamó a su testigo estrella, Jessica Williams, exnovia de Brandon. Señorita Williams, ¿cuál fue su relación con el demandante? Salimos durante 8 meses el año pasado, respondió. Terminé cuando descubrí que me había estado mintiendo sobre todo. ¿Puede elaborar? Brandon me dijo que era empresario, que estaba lanzando una startup tecnológica, que tenía inversores. Todo era mentira. Vivía completamente del dinero de su hermana y no tenía intención de cambiar eso. ¿Alguna vez discutió su situación familiar? Constantemente, pero no como él la presentó aquí. Él se jactaba de haber entrenado a su hermana para que le diera dinero. Dijo que sabía exactamente qué botones presionar para conseguir lo que quería. Lo llamaba su ingreso garantizado. Jessica continuó. Un día me mostró un mensaje de texto que le había enviado. Malisa decía que estaba considerando suicidarse porque se sentía como una carga. Dentro de una hora, ella había transferido $5,000 a su cuenta. Él se rió y dijo, funciona cada vez. El rostro de Brandon se había puesto rojo. Kevin estaba tomando notas frenéticamente, claramente sin estrategia. ¿El demandante alguna vez expresó intención de conseguir trabajo? Lo contrario, respondió Jessica. Decía que trabajar era para gente sin imaginación, que él
era demasiado creativo para un trabajo regular, que su hermana le debía apoyo porque él era el artista de la familia de artista. Nunca lo vi crear nada. Hablaba de proyectos, pero nunca los terminaba. Compraba equipo caro con el dinero de su hermana y luego lo vendía cuando se aburría. Cuando terminó el testimonio de Jessica, el ambiente en la sala había cambiado completamente. El juez Chen miraba a Brandon con disgusto apenas disimulado. Kevin intentó su defensa, pero era patético. Llamó a Brandon al estrado. Brandon, cuéntele al tribunal sobre su relación con su hermana. Melissa siempre fue la favorita, comenzó Brandon. Inmediatamente supe que había cometido un error. Nuestros padres la amaban más. Después de que murieron, sentí que ella me debía algo, que tenía que compensar por años de favoritism. James se inclinó hacia adelante. Brandon acababa de admitir que su demanda no era sobre apoyo necesario, sino sobre celos y venganza. ¿Entonces esto es sobre venganza?, preguntó el juez Chen. No, su señoría, es sobre... Bueno, ella tenía más oportunidades. Fue a la universidad. Yo no pude porque estaba de duelo. Señor Harper, dijo el juez, los registros muestran que su hermana pagó por su matrícula universitaria 3 veces diferentes. Usted abandonó cada programa. Brandon se desmoronó en el estrado. Ella nunca me entendió, nunca apoyó mis sueños. ¿Cuáles eran esos sueños?, preguntó James en contrainterrogatorio. Bueno, quería ser muchas cosas. Músico, empresario, escritor. ¿Puede tocar algún instrumento? Estaba aprendiendo. ¿Ha escrito algo? Tengo ideas. ¿Ha lanzado algún negocio exitoso? Estaba trabajando en eso. Señor Harper, en 10 años, ¿ha completado algún proyecto? Brandon se quedó callado. ¿Ha mantenido algún trabajo por más de 2 semanas? Silencio. ¿Ha pagado alguna vez su propio alquiler? Ese no es el punto, explotó Brandon. Ella me debía apoyo. Soy su hermano. ¿Y qué le debe usted a ella?, preguntó James. La pregunta colgó en el aire. Brandon no tenía respuesta. El juez Chen llamó a un receso. Durante el descanso, Kevin se acercó a James. ¿Considerarían un acuerdo?, preguntó desesperadamente. ¿Qué tipo de acuerdo?, respondió James. Mi cliente retiraría la demanda si la demandada acepta pagar sus gastos legales. James se rió. Su cliente va a pagar nuestros gastos legales y va a firmar un acuerdo de no contacto, o vamos a contrademandar por abuso financiero, extorsión emocional y difamación. Kevin palideció. Necesito hablar con mi cliente. Cuando el tribunal se reanudó, el juez Chen tenía su decisión de revisado toda la evidencia presentada. Este es uno de los casos más claros de abuso financiero y emocional que he visto en mi carrera. El demandante no solo no tiene base legal para su reclamación, sino que sus acciones constituyen un patrón de abuso sistemático. Volvió hacia Brandon. Señor Harper, durante 10 años, su hermana le dio casi $400,000, no por obligación legal, sino por amor y compasión. Usted explotó ese amor, manipuló esa compasión y abusó de esa generosidad. Su demanda no solo es infundada, es ofensiva. Por lo tanto, no solo desestimo su demanda, sino que ordeno que usted pague todos los gastos legales de la demandada. Además, emito una orden de alejamiento que le prohíbe contactar a la demandada por cualquier medio durante los próximos 5 años. Finalmente, estoy remitiendo este caso al fiscal del distrito para posible procesamiento por extorsión. Brandon se derrumbó. Kevin parecía que quería desaparecer. Su señoría, dijo James, nos gustaría presentar una contrademanda por daños emocionales, difamación y abuso financiero. Grentad, dijo el juez, programa una audiencia para la próxima semana. Salí del tribunal sintiéndome como si me hubieran quitado una carga de 10 años de mis hombros. David me abrazó fuerte. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, respondí. Finalmente libre. Diane se acercó con una sonrisa. La contrademanda será interesante. He calculado que el estrés que Brandon te causó ha resultado en gastos médicos, pérdida de productividad y daños emocionales por aproximadamente $200,000 y la probabilidad de cobrar. Brandon acaba de perder su fuente de ingresos. Sonrió Diane, pero podemos embargarlo por el resto de su vida si es necesario. Una semana después, Brandon se declaró en bancarrota, pero la orden de alejamiento se mantuvo. Y por primera vez en 10 años, no tenía que preocuparme por su próxima crisis manufacturada. 6 meses después, me casé con David en una ceremonia pequeña y hermosa. Por primera vez, no tuve que preocuparme por si Brandon aparecería para arruinarlo. Un año después, compramos nuestra primera casa. Por primera vez, no tuve que calcular si podía permitirme algo después de cubrir los gastos de Brandon. 2 años después, nació nuestro primer hijo. Por primera vez, pude enfocarme completamente en mi propia familia, y Brandon nunca más fue un problema. Diane me mantuvo actualizada ocasionalmente. Se había mudado a otro estado. Aparentemente había encontrado otra persona que financiara su estilo de vida, pero eso ya no era mi problema. El dinero que había estado enviando a Brandon durante 10 años se convirtió en el fondo universitario de mi hijo. La energía emocional que había estado desperdiciando en sus dramas se convirtió en el fundamento de mi matrimonio sólido. Y la lección más importante que aprendí, el amor verdadero a veces significa decir no, especialmente cuando decir sí ya no está ayudando a la persona que amas, sino permitiendo que se destruya a sí misma. La demanda de Brandon fue la mejor cosa que me pasó. Finalmente me dio la evidencia legal que necesitaba para cortar los lazos permanentemente. Su avaricia fue su perdición. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi hermano, simplemente digo, no tengo hermano, y por primera vez en años. Es verdad de las maneras que importan. La libertad tiene un precio, pero vale cada centavo. 3 años después del juicio, recibí una llamada inesperada de Kevin, el ex abogado de Brandon. Su voz sonaba cansada, derrotada. Melissa, sé que tengo una orden de alejamiento, pero necesito hablar contigo sobre Brandon. Kevin, no puedes llamarme directamente. Cualquier comunicación tiene que pasar por mi abogado. Está muerto, Melissa. Brandon está muerto. El mundo se detuvo. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de años de abuso y manipulación, Brandon seguía siendo mi hermano. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo? Logré preguntar. Sobredosis. Heroína. Lo encontraron en un apartamento en Detroit hace 3 días. Me senté pesadamente en mi silla. David, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y puso su mano en mi hombro. Kevin, no puedo. Necesito colgar. Espera, Melissa. Hay algo más. Dejó una nota. Menciona tu nombre. Mi
corazón se aceleró. ¿Qué dice? Básicamente te culpa por su muerte. Dice que, si no hubieras cortado su apoyo, nunca habría recurrido a las drogas. Su nueva benefactora, la mujer que lo estaba manteniendo en Detroit, dice que va a demandar por homicidio negligente. Colgué el teléfono y lloré. No por la versión de Brandon que había muerto, sino por el hermano que había perdido años atrás. Por el niño que había sido antes de que los problemas mentales y la adicción lo consumieran. Por todas las oportunidades perdidas, por todas las veces que había tratado de salvarlo y él había elegido el camino autodestructivo. David me abrazó mientras yo lloraba. No es tu culpa, me susurró. Nunca fue tu culpa, pero parte de mí se preguntaba, ¿y si hubiera seguido enviando dinero? ¿Y si hubiera encontrado otra manera de ayudar? ¿Y sí? Llamé a la doctora Martínez, la psicóloga que había testificado en el juicio. Necesitaba hablar con alguien que entendiera la dinámica de lo que había vivido. Malisa, me dijo durante nuestra sesión, el hecho de que Brandon haya muerto no cambia la realidad de lo que te hizo. Los abusadores a menudo escalan su comportamiento cuando pierden control. Su muerte es trágica, pero no es consecuencia de tu decisión de protegerte. Pero ¿y si hubieras seguido apoyándolo? Entonces probablemente habrías terminado en la ruina financiera y emocional, y él habría muerto de todas formas. La adicción no se cura con dinero, Malisa, se cura con tratamiento, y él se negó consistentemente a obtener ayuda real. Tenía razón, pero el dolor seguía ahí. El funeral fue Seil. Aparecieron personas que no había visto en años, todas con historias similares sobre cómo Brandon las había manipulado o explotado. Su exnovia Jessica se acercó durante el velorio. Malisa, sé que esto debe ser difícil para ti. Lo es, admití. A pesar de todo, era mi hermano. Después de que terminamos, Brandon me contactó varias veces. Siguió tratando de conseguir dinero, pero también hablaba sobre ti. Creo que, en el fondo, sabía que había arruinado la única relación real que tenía. ¿Qué quieres decir? En sus momentos más lúcidos, admitía que tú habías sido la única persona que verdaderamente se preocupaba por él, pero su enfermedad mental era más fuerte que su capacidad de apreciarlo. Esas palabras me dieron un pequeño consuelo. Tal vez, en algún nivel, Brandon había entendido que mi amor por él había sido real, incluso cuando tuve que expresarlo diciendo no. La nueva demanda de la mujer de Detroit nunca prosperó. James la desestimó rápidamente, señalando que no tenía base legal y que la orden de alejamiento prohibía cualquier acción en nombre de Brandon. Pero el proceso me hizo darme cuenta de algo importante. Necesitaba hablar públicamente sobre lo que había vivido. Había demasiadas personas atrapadas en situaciones similares, sintiendo que no podían establecer límites con familiares abusivos. Comencé a escribir un blog sobre abuso financiero familiar. Las respuestas fueron abrumadoras. Cientos de personas compartieron historias similares, hermanos, hijos adultos, padres, todos explotando a familiares bondadosos hasta el punto de quiebre. Mi hijo de 30 años me amenaza con suicidio cada vez que menciono que consiga trabajo. Escribió una madre. He gastado mis ahorros de jubilación manteniéndolo. Mi hermana se mudó a mi casa temporalmente hace 5 años. Escribió otra persona. Ahora dice que echarla sería abuso familiar. Mi padre usa su edad para manipularme emocionalmente, pero gasta mi dinero en apuestas. Compartió un lector. Las historias eran desgarradoras pero familiares. Todas seguían el mismo patrón: amor explotado, bondad manipulada, límites destruidos. En nombre de la familia, decidí escribir un libro. Cuando el amor se convierte en abuso, mi historia de supervivencia al abuso financiero familiar se convirtió en un bestseller inesperado. Empecé a recibir invitaciones para hablar en conferencias, programas de radio, podcasts. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas me escribieron agradeciendo por darles el lenguaje para describir lo que habían vivido y el coraje para establecer límites. Pensaba que era la única. Escribió una mujer: mi hermano ha estado viviendo gratis en mi casa durante 15 años. Después de leer tu libro, finalmente lo eché. Tu historia me ayudó a entender que no soy responsable por las decisiones de mi hijo adulto. Escribió un padre: dejé de enviarle dinero y ahora está en rehabilitación. Mi hermana me había convencido de que era una mala persona por no apoyar su arte. Ahora veo que era manipulación. Compartió otra lectora: el trabajo se convirtió en mi misión. Junto con la doctora Martínez, desarrollamos un programa de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar. Creamos recursos, grupos de apoyo y protocolos legales para ayudar a las personas a establecer límites seguros. 5 años después de la muerte de Brandon, estaba dando una conferencia en una universidad cuando una joven se acercó después de mi presentación. Señora Harper, mi hermano mayor ha estado viviendo conmigo desde que terminé la universidad. Tiene 28 años y nunca ha trabajado. Mis padres murieron cuando yo tenía 16 y él me convenció de que era mi responsabilidad cuidarlo. Su historia era dolorosamente familiar. Le di mi tarjeta y la información de nuestro programa de apoyo. Lo más importante que puedes entender, le dije, es que establecer límites no es falta de amor. A veces es la expresión más profunda del amor. 6 meses después, recibí una carta de ella. Había confrontado a su hermano, le había dado un ultimátum con fecha límite, y cuando él se negó a buscar trabajo o tratamiento, le había pedido que se fuera. Era doloroso, pero finalmente estaba libre. Por primera vez en años, escribió: puedo pensar en mi propio futuro sin sentirme culpable. Esa carta me recordó por qué seguía haciendo este trabajo. Cada persona que encontraba el coraje para establecer límites saludables hacía que todo valiera la pena. David y yo tuvimos 2 hijos más. Nuestro segundo hijo nació exactamente 5 años después del juicio, y nuestro tercero llegó 2 años después. Cada nacimiento me recordaba lo que había ganado al liberarme, la capacidad de enfocarme en mi propia familia, de dar amor sin agotarme, de criar hijos en un hogar estable. Una noche, mientras acostaba a mi hijo mayor, él me preguntó sobre Brandon. Mami, ¿por qué no veo a mi tío Brandon como los otros niños ven a sus tíos? Era una pregunta que había estado esperando. Me senté en su cama y elegí mis palabras cuidadosamente. Mijo, a veces las personas que amamos se enferman de maneras que no podemos ver. El tío Brandon tenía una enfermedad en su mente que lo hacía lastimar a las personas que lo querían. Yo lo amaba mucho, pero tuve que protegerme y proteger a nuestra familia. Pero no podías ayudarlo a sentirse mejor. Lo intenté durante muchos años, pero algunas personas tienen que elegir mejorarse a sí mismas. Nadie más
más puede hacerlo por ellas. Mi hijo pensó en esto por un momento. Así que, ¿a veces tienes que dejar ir a las personas que amas? Sí, mijo, a veces amar a alguien significa dejarlos ir. Esa conversación me hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado mi perspectiva. Antes del juicio, había confundido amor con rescate, cuidado con codependencia. Ahora entendía que el amor verdadero a veces requiere límites firmes. 10 años después del juicio, recibí una llamada de Diane. Se estaba jubilando y quería reunirse para almorzar. ¿Sabes? Me dijo mientras comíamos, tu caso cambió mi perspectiva sobre mi trabajo. Empecé a prestar más atención a las dinámicas familiares de mis clientes. No puedes imaginar cuántas veces he visto patrones similares. En serio, hijos adultos que drenan las cuentas de jubilación de sus padres, hermanos que explotan a hermanos exitosos, padres que manipulan a hijos adultos. Es más común de lo que la gente piensa. ¿Qué haces ahora cuando lo ves? Les doy tu libro, sonrió. Y si necesitan ayuda legal. Los refiero a James. Hemos desarrollado todo un protocolo para estos casos. Saber que mi experiencia había ayudado a otros profesionales a reconocer y abordar el abuso financiero familiar me dio una profunda satisfacción. Ese mismo año, recibí una llamada de una productora de televisión. Querían hacer un documental sobre mi historia para ayudar a crear conciencia sobre el abuso financiero familiar. Malisa, tu historia toca algo que mucha gente experimenta, pero de lo que nadie habla. Me dijo la productora, creemos que un documental podría ayudar a personas que están luchando con situaciones similares. Acepte participar con la condición de que el enfoque estuviera en la educación y el apoyo, no en el sensacionalismo. El documental, La Soskeatan, la verdad sobre el abuso financiero familiar, se estrenó en un canal de cable importante y luego se hizo disponible en plataformas de streaming. La respuesta fue abrumadora. Nuestro sitio web recibió millones de visitas en las semanas siguientes al estreno. Nuestras líneas de ayuda se saturaron con llamadas de personas buscando apoyo y orientación. Pensé que era la única. Fue la frase que escuché más frecuentemente. Era desgarrador, pero también esperanzador saber que tantas personas finalmente se sentían menos solas. El documental también generó cambios en políticas. Varios estados comenzaron a considerar legislación específica sobre abuso financiero familiar, reconociendo que las leyes existentes sobre abuso doméstico no siempre cubrían estos casos. 15 años después del juicio, me convertí en abuela. Cuando sostuve a mi primera nieta, pensé en todo lo que había ganado al tomar la decisión difícil de establecer límites con Brandon. Esta pequeña persona existía porque yo había tenido el coraje de priorizar mi propia salud mental y estabilidad financiera, porque había elegido construir una vida en lugar de constantemente rescatar a alguien que no quería ser rescatado. Mientras mi nieta dormía en mis brazos, hice una promesa silenciosa. Esta nueva generación crecería entendiendo que el amor verdadero incluye límites saludables, que la familia no es una excusa para el abuso y que está bien protegerse, incluso de las personas que amas. La historia de Brandon y mía no terminó con justicia perfecta o resolución completa, terminó con comprensión, crecimiento y la esperanza de que mi experiencia pudiera ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la libertad, porque al final eso es lo que había encontrado: libertad. Libertad para amar sin ser explotada, para dar sin ser drenada, para vivir sin miedo constante a la próxima crisis manufacturada. Y esa libertad construida sobre la base de límites saludables y amor propio fue el mejor regalo que pude darme a mí misma, a mi familia y a todos los que encontraron esperanza en mi historia. La cicatriz emocional de perder a Brandon nunca desapareció completamente, pero se transformó en algo útil, una fuente de empatía para otros que luchaban con dilemas similares y un recordatorio constante de que a veces el acto más amoroso es decir no. En mi escritorio guardo una foto de Brandon y mía cuando éramos niños, antes de que la enfermedad mental y la adicción cambiaran nuestras vidas. Es un recordatorio de que la persona que amé existió una vez y que mi decisión de establecer límites no negaba ese amor, sino que lo honraba de la única manera que podía. Porque amar a alguien no significa permitir que te destruya, y a veces la única manera de salvar tu propia vida es dejar ir la de alguien más, incluso cuando esa persona es tu hermano.